Domingo 20 de febrero del 2022. Sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo a este nuevo domingo de la exposición de la palabra. Estamos viendo en estos últimos domingos la necesidad de que la Iglesia de Jesucristo aprenda, estudie y reflexione sobre la doctrina de Jesucristo. Y esa doctrina de Jesucristo está en las cartas. Hoy vamos a ver dos cartas, las cartas de Santiago y Judas, los hermanos del Señor. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú transmitiste, Señor, tu voluntad a través de hombres de Dios que conocieron al Señor Jesús, que conocieron de su enseñanza y que la transmitieron a la iglesia siempre viva de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Decía que hoy día vamos a ver las cartas de Santiago y Judas, los hermanos del Señor. Y vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. Jesús está en Nazaret. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. Prestemos atención. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y lo vemos también en Marcos, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Bien, estamos hablando de que Santiago y Judas son hermanos del Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y estos dos hermanos escribieron sendas cartas que corresponden a las llamadas epístolas o cartas generales universales, entre las que está, lógicamente, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Veamos primero la carta de Santiago. Dice la palabra que, preguntándose los judíos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero estamos hablando de Santiago. Es que Santiago es el nombre latinizado de San Jacobo. Y por eso que suena Santiago, ¿no es cierto? Para que lo entendamos mejor. Entonces, esta carta de Santiago, el maestro cristiano y líder de la iglesia de Jerusalén, y eso lo encontramos en Hechos 12, 17, Hechos 15, 13 al 21, Hechos 21, 18, Primera de Corintios 15, 7 y Gálatas 1, 9 y 2, 9. Entonces, estamos hablando de un líder de Santiago. No solamente es líder de la iglesia de Jerusalén, como lo van a comprobar ustedes en las citas que he dado, sino que además es un maestro cristiano que trata asuntos prácticos de la vida cristiana. Habla sobre pobreza y riqueza, tentación, prejuicios y habla también sobre el hablar y el actuar, el criticar, el orgullo y la humildad, la paciencia, la oración y la fe. Entonces, Santiago va a decir que no solo basta creer, sino actuar en esa fe que uno dice tener. Bien, vayamos entonces a ver algunas citas
porque tenemos que también decir que los destinatarios de esta carta de Santiago, o San Jacobo, son todos los cristianos de aquel tiempo y de todos los tiempos, hermanos. Va a hablar en el capítulo 1, versículo 5, sobre la sabiduría que viene de Dios. Hemos seleccionado algunas citas porque no podríamos ver todo el libro, toda la carta, pero hemos seleccionado unas de las más principales. Y, por ejemplo, en Santiago 1.5 dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, y la dará. Entonces hay una promesa de que si uno está falto de sabiduría, y generalmente cuando tenemos problemas, y problemas a veces pueden ser sencillos o pueden ser graves, es muchas veces por falta de sabiduría. Pero luego también va a hablar sobre que hay que soportar las pruebas. En el capítulo 1, versículo 12 de Santiago dice, bienaventurado, dice, el varón, o sea, bienaventurado, dichoso, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigamos avanzando en el versículo 22 del capítulo 1, dice sobre lo que estábamos hablando, que no solamente debemos de hablar, sino actuar. Dice 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Decíamos que Santiago trata de asuntos prácticos, trata de asuntos que tienen que ver con el día a día de los cristianos, ¿no es cierto? Y luego en el capítulo 2, versículo 8-9, nos va a hablar sobre la ley real. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, o sea, Santiago y todos los que escribieron las cartas estaban hablando fundamentos bíblicos, estaban hablando conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque recién se está escribiendo en el Nuevo Testamento y comenzando por las cartas. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real, dice, otra traducción posible, ley suprema conforme a la Escritura. Y por ejemplo, está citando Levíticos 19:18. Un pasaje citado también por el Señor Jesús y por Pablo en Romanos 13:9-10. Y seguimos avanzando. La fe sin obras es muerta. 2:17. Dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo. Entonces no basta solamente creer, sino actuar en lo que uno cree, hermanos. O sea, obrar en lo que nosotros creemos. Porque si no obramos en lo que nosotros creemos, entonces es una fe muerta, no produce nada. Y va a llamar la atención a todos los cristianos cuando habla sobre la lengua. Capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice, y la lengua, o sea, el hablar ligeramente, el hablar más de la cuenta, el hablar mal, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, son temas de la vida cristiana, hermanos. Va a hablar también sobre la sabiduría de lo alto. Y comienza preguntándose, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría es a veces
Se cree, ¿no? que la persona astuta, que la persona, acá en el Perú decimos muy viva, muy criolla, dice, ¿no? Es sabia, ¿no? Dice, pero porque esta sabiduría, hablando de esa sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, nos está hablando de la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Y luego nos confronta con una realidad. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Veamos lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando hablamos de mundo, hablamos, ya lo hemos dicho muchas veces, de este sistema mundanal. Este sistema mundanal de mentira, de falsedad, de corrupción, de engaño, de traición, de violencia. Eso es lo que el mundo enseña, ese sistema es el que enseña y algunos viven conforme a esa enseñanza, conforme a ese mundo. Pero una vez más, ¿qué es lo que dice? Oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios sabio, es un Dios veraz, fiel. Así que nos hace una advertencia. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Luego nos va a hablar sobre los que murmuran. Ya lo hemos dicho muchas veces también. Murmurar en el país, criticar, juzgar, es un deporte nacional. Pero los cristianos no podemos seguir, no podemos vivir en esa forma. Dice, porque estaríamos juzgando al hermano y eso va contra la voluntad de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nos convertimos en jueces, hermanos, ¿no? Y acá en el Perú vemos todos los días, en vez de estar orando por nuestras autoridades, que está ordenado por el Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2 hacia adelante, nos ponemos a juzgar todos los días. Pero en el capítulo 5 va a tener un espacio para hablar contra los ricos, pero no contra cualquier rico, contra los ricos que oprimen, contra los ricos que se quedan con los salarios, contra los ricos que se aprovechan de la pobreza de la gente, contra los ricos que no tienen corazón. Dice capítulo 5, versículo 3, dice, vuestro oro y plata, está hablando de los ricos. Y podemos leer desde el versículo 1. Vamos ahora ricos, dice, ¿no? Entre signos de admiración. Vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y continúa, ¿no es cierto? Entonces también tiene palabras para los ricos. Y finalmente, para terminar esta parte, la carta de Santiago, para pasar después a Judas, vamos a ver en el capítulo 5, versículos 7 y 8, que nos exhorta a que seamos pacientes y que oremos. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar sin cesar, hermanos. 5, del 7 al 8. Al final de la epístola, Santiago tiene varios consejos para sus hermanos. Uno de ellos es este. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nos tiene que encontrar, hermanos, velando y predicando el Evangelio de la Gracia. Ahora vamos a ver la carta de Judas, 25 versículos, escrita con el fin de prevenir a los cristianos en general contra los falsos maestros que diseminaban ideas erróneas en las iglesias. Esta carta es semejante a la segunda carta de Pedro y busca animar a los cristianos para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchas veces hemos escuchado que la palabra no se discute, que no tenemos que estar discutiendo sobre la palabra, pero miren qué es lo que dice, hermanos. Dice Judas, recordamos que solamente tiene un capítulo, en el versículo 3 hacia adelante, dice: Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y contender por la fe es contender a favor de la fe, significa defender el mensaje cristiano y rechazar a los falsos maestros. Entonces, aquí fe no significa la confianza en Dios, como todos conocemos, sino el conjunto de lo que creemos, hermanos. Es decir, la doctrina que Jesucristo nos ha dejado como enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, y aquí dice claramente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces tenemos que defender el mensaje cristiano. Y ya lo hemos visto el domingo pasado, hemos visto en la segunda carta de Juan, en los versículos 10 y 11, vamos a leer. Dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina cristiana, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hermanos, Judas nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Y en su presentación, Judas se presenta como el siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o de Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Luego va a hablar sobre las falsas doctrinas y hace un llamado, lo vuelvo a repetir, a contender, a defender la fe cristiana. Ya lo hemos leído. Y finalmente va a hablar sobre que debemos de conservarnos en el amor de Dios. Versículo del 17 al 21. Esa es nuestra garantía de poder vivir la fe cristiana. Y con frutos, por supuesto. Versículo 17 al 21. Dice la palabra de Dios: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y termina con una preciosa doxología. Judas concluye con una oración de alabanza, que es quizás el pasaje más conocido de esta carta.
Y dice así, versículo 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí caben dos reflexiones, una por la carta de Santiago y otra por la de Judas. Santiago critica severamente a los ricos y se preocupa de la relación de convivencia entre los cristianos en la iglesia. Todos deben ser tratados de igual modo. Tampoco deben juzgarse los unos a los otros, sino que debemos tenernos misericordia. Y Judas, en su mensaje principal, nos habla sobre la necesidad de que los cristianos estemos siempre alertas contra quienes esparcen falsas doctrinas y enseñanzas. Con fe en Cristo, con la guía del Espíritu Santo y con el amor de Dios, los cristianos de cualquier tiempo y lugar podremos resistir las falsas doctrinas que no dejan de ser esparcidas. Hermanos, basta ver nomás el internet o los programas por televisión. Se hablan de muchas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios y que no son palabra de Dios, es palabra de hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra bendita. Señor, tenemos un llamado a vivir nuestra vida cristiana conforme a la voluntad de nuestro Señor y a contender, a defender nuestra fe cristiana. Gracias, Padre, porque tú nos has dado una fe preciosa, un regalo que tú nos has dado por el cual nosotros accedemos a todas tus promesas que son un sí y un amén en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el siguiente mensaje.